Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos a todos. Pues hoy vamos a estar platicando un tema que de alguna forma lo hemos mencionado en otros programas. Sin embargo, quisimos esta vez hablarlo en relación a si sería conveniente o no que hubiera regulación en este tema, ¿no? Que de pronto esa es como una de las cuestiones que tiene como sus puntos en particular por el tema que trata, ¿no? Pero entonces vamos a entrar a esta cuestión. Vamos a hablar hoy sobre la medicina alternativa y pues la relación con el derecho y justamente abordar el tema de la protección del saber ancestral y la necesidad de una regulación. Entonces, pues bueno, si te parece bien, vamos a entrar de lleno porque hoy también traemos una invitada especial que pues justamente queremos que nos ayude. Bueno, esta parte de la medicina alternativa la encontramos en mayor medida en los pueblos y comunidades originarias. A lo largo de la historia, pues que se han asentado en diferentes territorios, pues han también adquirido diferentes conocimientos empíricos sobre plantas medicinales, como la energía corporal, estos rituales de sanación y técnicas curativas. Evidentemente estos conocimientos pues no son como de pronto pudiéramos considerarlos que vamos a la escuela y ahí nos explican, sino más bien esto se ha ido transmitiendo a través de generación en generación de una forma pues oral y pues eso es lo que también conforma parte de nuestra historia. Sí se han localizado diferentes hallazgos y saberes médicos ancestrales en nuestro país, principalmente en Mesoamérica. Y pues bueno, también en nuestras culturas, pues también vimos un abordaje en relación a esta materia y pues bueno, al final lo que se fue de alguna manera institucionalizando, pues eran estos sistemas de salud que a veces desdibujaban todo el tema tradicional para enfocarnos a una postura mucho más pues occidental, ¿no? Nuestros antepasados, pues al menos sí tenían estos conocimientos respecto al uso de las plantas, hoy lo conocemos como herbolaria, pero pues también pueblos mexicas, mayas, zapotecos, pues hicieron toda esta documentación respecto a la importancia de las medicinas tradicionales, perdón, las medicinas medicinales a partir de este conocimiento tradicional y pues podemos tener ejemplos de el toloache, ¿no? Que tiene esta cuestión analgésica o ajá, no, todavía no. Okay. El epazote, ¿no? Que tiene estos apoyos para temas antiparasitarios, la valeriana como un calmante o un sedante, por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, Martín de la Cruz, allá en 1557, en el Códice Badiano, traducido por Juan Badiano, pues recopila todas estas especies medicinales y este documento trae incluso hasta dibujos a color de alrededor de 150 plantas medicinales y que pues también nos va explicando cuáles son sus propiedades curativas. Evidentemente el tema de la medicina alternativa pues sí es un término un tanto más amplio que de alguna forma involucra diferentes enfoques terapéuticos y que pues también si de pronto lo cruzamos con la ciencia, empiezan a haber como estos cuestionamientos de si de verdad se han hecho los suficientes estudios, más por esta cuestión de ser más empíricos, ¿no? Pero pues la realidad es que tanto de esta medicina se ha acercado al entendimiento en lugar de esperar que por sí sola las plantas como que se defiendan, y no porque las plantas se puedan defender, ¿no? Sino como todo el saber tradicional parecería que el Estado
pues no quiere atenderlo o no le interesa, ¿no? Evidentemente, pues cuando hablamos de medicina tradicional, estamos abordando la forma en cómo ellos ven no solo la enfermedad, que yo creo que eso es lo que de pronto pudiéramos rescatar, sino que pues se centra en la creencia también o en estos conceptos de que pues el cuerpo humano tiene la capacidad de sanarse por sí mismo y que pues a través de tratamientos naturales pues acciones menos invasivas, pues de pronto pudiéramos tener mejores resultados en temas de enfermedades o de trastornos. Pero también yo creo que lo que podemos rescatar de esta medicina tradicional es que observa al individuo, como decía, no solamente como esta parte que está manifestando una enfermedad y que solo lo focalizamos a esa parte del cuerpo donde esté mal, por así decirlo, sino que en la medicina tradicional abordamos diferentes dimensiones, desde el cuerpo, la mente, la conciencia, y entonces acá sí vamos a tener una visión psicobiosocial en donde de alguna forma tenemos la mirada o el panorama mucho más amplio de esa enfermedad o de esa dolencia del cuerpo y no solamente sobre la parte afectada. Esto es como que me duele, me rompí la pierna y entonces si vamos a un médico de cualquier hospital, ¿no? Diríamos, sí, se te fracturó la pierna, ¿no? Pero a lo mejor desde la medicina tradicional no solamente es la pierna, sino qué otras afectaciones se pueden dar, ¿no? Entonces, pues acá lo que podemos encontrar son pues expertos en herbolaria, los temas de acupuntura, homeópatas, pero también otros temas como las parteras, ¿no? Los terapeutas en cuanto a la medicina tradicional ancestral. Y ya para el 2006, pues fue la primera ocasión en donde, pues en una ley se reconoce esta medicina, esto en la Ley General de Salud, y sí se toma en consideración como pues una de las primeras áreas de la medicina, ¿no? Como primaria para atender la salud. Entonces, se han llevado diferentes estudios para saber qué tanto la medicina tradicional se puede empatar con estos sistemas de salud. Sin embargo, pues así como que grandes estudios científicos tienen que ver más como con la defensa, ¿no? De estos saberes que con el reconocimiento es ahí donde vamos a encontrar mucho más información. Y la realidad es que pues este tipo de medicina no es una moda, la traemos desde hace mucho tiempo y que a veces pues de pronto sí nos acercamos a ella por diferentes circunstancias, ¿no? Para de pronto buscar otras alternativas y lo que queremos tocar en este programa es pues si de alguna forma esto pudiera tener una recepción legal y científica acorde al conocimiento que se adquiere, ¿no, May? Sí, pero además, ahorita que estás diciendo, bueno, sí que se vea esta regulación, pero de alguna manera, indirecta o directamente, yo creo que pues la gran mayoría de personas hemos utilizado esta medicina alternativa, desde las mamás, las abuelitas, de tómate el té de no sé qué, ¿no? Ujú, De cierta planta y con resultados, ¿no? O por lo menos eso pensamos, que decimos, bueno, ujú, ya con el té de manzanilla se me va a quitar el dolor de estómago y así. ujú, Entonces, ujú. hay millones de personas, en México, por lo menos, que utilizan alguna forma de esta medicina alternativa. Hay encuestas que al menos un 40% de la población ha recurrido a estas prácticas, muchas veces por razones económicas, porque pues también Ujú, es más barato, ¿no? Otras por cuestiones culturales o por decepción ante la medicina convencional, ¿no? Que dicen, ya no me funcionó nada, creo que esto es ujú, lo que sí me va a servir. Entonces, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, dice que México tiene uno de los promedios más bajos de profesionistas médicos. Existen aproximadamente 2,5 médicos por cada 1,000 habitantes, lo que evidentemente genera una carga laboral y atención limitada o deficiente para los pacientes, sin contar, ¿no? El gran tema ahorita que es el desabasto ujú. de medicamentos y pues desde luego esto pues deja en desprotección a toda la salud.
El Coneval ha dicho también que el 50% de las personas que usan el sistema público de salud tendrán más de 30 días para recibir una cita. Y eso en el mejor de los Ajá. casos, creo yo, ¿eh? Y aquí, pues bueno, hay un dato que tiene que alarmarnos porque en las comunidades rurales, pues no hay centros de salud y por ende no hay médicos de forma permanente y pues recordemos que la atención médica a nivel territorial tiene niveles, los cuales determinan, pues, de acuerdo a la población en un determinado territorio. Entonces, así mientras la población sea poca, entonces tendrán, pues, centros médicos básicos, mientras que las Ujú. localidades con mayor concentración poblacional van a tener hospitales generales integrados por especialistas y atención mucho más integral, ¿no? Que difícilmente va a poder llegar esto a las comunidades más alejadas de las zonas urbanas, perdón. Pero bueno, creo que ya estamos sobre los tiempos. Sí, Mm, justamente. ujú. Entonces vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Los videos pueden también buscarlos a través de las redes sociales, pero los videos pasados pues los pueden buscar también en CIMAC TV, en YouTube. Y bueno, en las redes sociales nos pueden escribir si tienen alguna duda o pues también si quieren comunicarse al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61, el número de cabina. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estamos de regreso en nuestro programa el día de hoy que estamos hablando, es muy interesante este tema de medicina alternativa y viendo hasta dónde tiene que entrar esta regulación. Ya nos estabas contando la historia, ¿no? Desde dónde viene. También vimos que muchas veces se utiliza esta medicina por necesidad, por falta de recursos, porque pues difícilmente estas comunidades tienen acceso a estos centros de salud en donde pueden atenderse y para ellos la medicina alternativa no es que sea la opción, es lo que hay, ¿no? Uh -huh, uh Prácticamente. -huh. Entonces, pero ahí para que tú nos pudieras platicar un poquito más ahora cómo estamos regulados. ¿Está regulado en nuestra Constitución? ¿Qué Sí pasa con la medicina? sí vamos a encontrar regulaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, yo sí las vería un tanto limitadas, ¿no? Al menos también es un tema que se ha abordado en cuanto a pueblos y comunidades indígenas respecto al artículo 2 de la Constitución, en donde de alguna manera pues sí han fijado estas reglas como de, ok, sí te reconozco, pero tantito no. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Al menos en el marco internacional encontramos la medicina, el reconocimiento de la medicina alternativa en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente en temas de pueblos indígenas y tribales, y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aquí vamos a ver el tema en específico, pero en cuanto a la protección de esos conocimientos de saber, digamos que a nivel internacional está mucho más protegido que a nivel local. Acá en la medicina tradicional, de estos instrumentos específicamente, se habla de la necesidad de aprovechar los métodos de prevención, las prácticas curativas, los medicamentos pues tradicionales, y eso también incluye que se conserven las plantas medicinales, los animales o los minerales de interés vital dentro de esta cosmovisión de la medicina tradicional y cómo puede ayudar pues a los pacientes, ¿no? Sin embargo, ya a un nivel local, es decir, en la normatividad mexicana, sí tenemos una base legal que contempla la medicina tradicional. Esto, como les decía, en el artículo segundo, en la fracción séptima, habla, por ejemplo, de desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional. Se reconoce también los temas de la partería en la atención de embarazo, del parto y del puerperio. Y también están reconocidas las personas que pues hacen o ejercen esta medicina tradicional
incluidos los temas de sus saberes y sus prácticas de salud. Sin embargo, cuando nos vamos a la Ley General de Salud, en el artículo sexto, fracción segunda, se va a hacer un reconocimiento de la medicina tradicional. Lo incluyen dentro incluso del Sistema Nacional de Salud, pero solamente para o de alguna forma más enfocado a temas de zonas rurales e indígenas, aunque no hay una claridad específicamente en cuanto a qué tipos de prácticas vamos a incluir o la obligación que tienen las personas que se desempeñen en este tipo de medicina, pues que tengan una formación indispensable o certificación que los acredite. Y esto es de nueva cuenta agarrar de alguna manera visión desde el derecho hegemónico para decir que estas personas no están suficientemente preparadas porque las tiene que certificar el Estado o asumir que deben de cumplir con un plan académico para poder brindar esas herramientas cuando volvemos a lo mismo, el conocimiento es ancestral, ¿no? Ujú. Además también en este tipo de documentos se habla, bueno, en ordenamientos que fija el propio Estado, también tenemos otro que es la norma oficial mexicana número 5 del 2010 de la Secretaría de Salud, que regula tal cual los temas de la organización y el funcionamiento de las unidades de salud, y además se dice que dentro de las mismas se pueden ofrecer los servicios de medicina tradicional o alternativa. Sin embargo, lo limita a que pues, no se pueden sustituir los tratamientos médicos esenciales y pues bueno, aquí lo que podemos darnos cuenta es una nueva limitación para decirte, ok, sí, ve a medicina tradicional, pero no te olvides de tomar el medicamento que se te está ofreciendo desde la medicina alópata, porque pues está bien, ¿no? Refuérzalo con eso, pero con el medicamento pues te vas a curar y es como de alguna forma seguir reduciendo ese conocimiento a solo algo como una simple práctica, ¿no? Como si no fuera algo científico y demás. También podemos darnos cuenta que hay una falta en cuanto a la regulación de productos herbolarios y de prácticas alternativas. Acá como no hay una receta, entonces no hay una revisión mucho más específica, ¿no? De lo que estás consumiendo y aparte pues no hay una aprobación sanitaria por esta forma de que no los podemos como detectar, ¿no? Pero hay instituciones como la COFEPRIS que pues regula estos medicamentos, bueno, algunos medicamentos que se distribuyen como medicamentos herbolarios pero no se le da como este tratamiento tal cual de, con esto te vas a curar como si fuera un paracetamol, ¿sabes? Sino Ujú. se hace más como una cuestión de, bueno, esto es un suplemento, te puede ayudar y eso, bueno, obliga a que también, pues no hay obliga a atender porque tampoco hay una parte de una reglamentación de cómo o dónde tienes que inscribir estos productos y pues bueno, o incluso no solo los productos, sino también incluso las personas, ¿no? Que aunque con la certificación, pues sí tienes de alguna forma un pequeño control, pero a lo que voy es que este conocimiento es tan amplio que parecería que es el Estado el que se aleja de ellos y no que se acerque, ¿no? Porque si lo que quisieras hacer es un directorio, por así decirlo, de los expertos en la medicina tradicional, pues son ellos los que se tienen que acercar a la autoridad para los temas de certificaciones, no que el Estado se acerque a ellos, ¿no? Pero bueno, eso por mencionar algunos conceptos generales en cuanto a la regulación, que la veo, o sea, sí está planteada, pero más bien hay ciertas limitaciones en cuanto al ejercicio de la medicina tradicional. Es que pareciera que es como, sí sé que lo haces, estoy consciente, he estado, me doy por enterado, hasta ahí. O sea, Ujú. como que no hay más trabajo, pero no sé hasta dónde puedan convivir la medicina ancestral y la ciencia médica, que eso, pues bueno, es algo que podría ser algo ideal, ¿no? En México hay muchas personas que recurren tanto a la medicina moderna como a la medicina tradicional y pues también van generando esto un reto al sistema de salud que ha, pues que ha tendido a privilegiar el enfoque biomédico
hablo del biomédico refiriéndome a lo científico, a lo racional, a lo tecnificado, y van dejando de lado los saberes ancestrales, pese a su vigencia, su valor cultural y también a sus resultados. Entonces, la salud intercultural propone un modelo en el que ambos sistemas, tanto el tradicional como el científico, puedan coexistir y se complementen y dicen, pues sí, con un respeto mutuo, la equidad y la participación también de las comunidades es importante y que este enfoque intercultural sea de utilidad para que los procesos participativos de los agentes que intervienen en el sistema de salud puedan mejorar esta comunicación con la población, pues que se está beneficiando de estos sistemas y que se establezcan puentes entre, ahora sí que entre la cultura y los servicios de salud y pues esto va a beneficiar obviamente a todas las comunidades que conforman las poblaciones y un ejemplo de esto puede ser la apertura que existe en el estado de Nayarit en un hospital mixto, ¿no? Es el Hospital Jesús María, donde trabajan médicos indígenas tradicionales y también en Puebla, por ejemplo, existe el proyecto de hospitales integrales con medicina tradicional, eh, por lo menos en 5 municipios, en donde igual el número de hospitales cuentan con un módulo anexo de medicina tradicional. En el estado de Michoacán, también en Pátzcuaro, hay un módulo de medicina tradicional junto al hospital regional. Entonces, la salud intercultural no significa imponer solo un sistema o decir este es mejor que el otro, sino que se vayan creando estos puentes y estas formas de colaboración que respeten también la sabiduría ancestral sin renunciar al rigor científico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ambos enfoques se pueden ir complementando desde la tecnología, la evidencia, otro desde la comunidad, el vínculo con la naturaleza y pues la dimensión del espiritual del cuidado, ¿no? Entonces, es importante que se tenga esa apertura de que ha habido resultados en ambos sistemas y por lo tanto estas experiencias, ahora sí que como abogados, estos precedentes pueden servir para que se vayan complementando estos dos sistemas y al final pues tengamos, pues ahora sí que se pueda robustecer el sistema de salud que tanta falta nos hace y más a las comunidades alejadas, ¿no? Sí, y yo lo que rescato de esta medicina y que, digo, lo mencionábamos, pero es que sí es tal real, ¿no? Porque es así como de, a ver, Mayra le está pasando algo. Ok, sí, ¿qué le pasa? Le duele el estómago. Y entonces ya nada más vamos y le revisamos el estómago a Mayra, ¿no? Pero resulta que Mayra es que está estresada, es que tiene mucho trabajo, entonces la medicina tradicional sí hace todo ese abordaje, ¿no? De, ok, está pasando por todas estas cuestiones y entonces se hace un análisis integral de todo lo que le está pasando a Mayra en todo su conjunto. No que de pronto pues vas a un doctor alópata y es así de, me duele la panza, ¿dónde? Aquí. Entonces nada más te empieza a revisar, sí te preguntará algunas cosas, pero no se va al fondo de pronto a la esencia y eso es lo que sí hace la medicina tradicional. Pero ya andamos sobre los tiempos, entonces, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para que también le demos entrada a nuestra invitada? A nuestra invitada. Sí, es adelante. correcto. Pues bueno, vamos a una pausa y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Y pues bueno, le vamos a dar la entrada a nuestra invitada. Permítanme leer su semblanza. Ella es Alma Patricia Segura Romero, es maestra en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesora de Historia y Filosofía de la Medicina, Sociología Médica y Antropología Médica de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bienvenida, Pati. Dices el currículum y yo estoy así de,
Wow. Ok, Pues nos vas a estamos, enseñar mucho para hoy. sí, porque estamos Espero. platicando sobre la medicina alternativa y el derecho y cuál es esta protección al saber ancestral y la necesidad de regulación. Entonces tenemos por ahí algunas preguntas que te quisiéramos hacer. La primera de ellas ¿es lo mismo la medicina tradicional y la medicina alternativa? Y en todo caso, ¿cómo la entienden los organismos como la Organización Mundial de la Salud? Bueno, la medicina tradicional, según la OMS, es un conjunto de conocimientos, prácticas y terapéuticas que van a tener su propia historia, que van a, algo muy importante que señalan es que son explicables o no, ¿sale? Porque para nuestra lógica occidental podrían no ser explicables sus conocimientos ancestrales y, y la medicina alternativa es, se deriva de la medicina tradicional, ¿no? De algunas medicinas tradicionales. Entonces, la medicina tradicional eh, no es lo mismo y de hecho los médicos tradicionales aquí en México eh, no les gusta que los metan como en el cajoncito de la medicina alternativa, ¿no? Ellos dicen, nosotros tenemos nuestro saber ancestral, nuestros conocimientos, prácticas curativas, entonces a ellos no les agrada, ellos y ellas no les agrada que los metan, ¿no? En ese cajoncito de la medicina tradicional. Oye, Pati, estábamos platicando también que sería importante, que sería interesante también ver como una salud o una atención a la salud más integral, en donde se pudieran complementar la medicina tradicional y los sistemas de salud. Pero, ¿por qué crees tú que ha sido tan difícil integrar esta medicina tradicional o alternativa al sistema de salud formal en México? Pues yo creo que en primera es pues por la falta de conocimiento de la medicina tradicional, bueno, hacia la medicina tradicional, o sea, no conocen de qué va la medicina tradicional. Y ha habido proyectos, pero también tiene mucho que ver con quién esté en pues como en el poder y qué proyectos vaya a implementar, ¿no? Entonces, hubo hace muchos años un proyecto de hospitales integrales y estos hospitales integrales, que todavía funcionan algunos, buscaban que los pacientes, que también fue una estrategia, o sea, querían que los pacientes en las comunidades asistieran al hospital, ¿no? Y a las consultas generales. Y entonces la estrategia ahí fue poner un módulo de medicina tradicional en los hospitales generales de ciertos lugares, ¿no? Al que yo iba recurrentemente era al módulo de medicina tradicional en el Hospital General de Cuetzalan, Puebla. Había otros. Em, y estaba muy interesante el proyecto. Eh, Aquí el proyecto lo llevaba, me parece, una antropóloga que se llama Antonella Falletti. Ella participaba en este proyecto y funcionó algunos años, después hubo cambio de autoridades y pues se vino para abajo, ¿no? Cambiaron incluso pues a los antropólogos que llevaban el proyecto y hace un par de años, sí, un par de años, yo regresé porque yo llevaba ahí a mis chicos de práctica de campo, a mis alumnos de medicina. Y entonces ahí vi que ya el que se hacía cargo del proyecto era una bióloga y un economista. Entonces también eso como que creo que sesgaba, ¿no? No tenían como la misma eh, pues formación, ¿no? Entonces no veían del mismo modo la medicina tradicional. Entonces ha habido proyectos, pero yo creo que depende mucho de quién los dirija y de intereses también, yo creo, de eso depende. Y bueno, también de la perspectiva de los médicos médicos alópatas hacia la medicina tradicional, ¿no? Y justamente en ese tenor,
¿cuáles serían los principales prejuicios que existen en el sector médico hacia hacia la medicina tradicional? Pues hay una desaprobación, creo yo, y una falta de conocimiento de lo que es la medicina tradicional, una falta de legitimación podría ser del conocimiento ancestral, ¿no? Es como, bueno, el médico alópata estudia cuántos años, ¿no? Y consideran que el médico tradicional aprenda a través de un don divino, ¿no? De un don, de una iniciación o de aprender de generación en generación, pues invalidan, ¿no? Invalidación, creo que esa es la palabra que buscaba, una invalidación del conocimiento, de las prácticas curativas ancestrales, ¿no? Oye, Pati, y hablando de invalidación, casi en todos los aspectos, ¿no? Económicos, sociales, jurídicos, como que se ha visto a lo largo de la historia que cuando entra un tema de género, cuando entra un tema, es una mujer, ¿no? A lo mejor no da el Ujú. nivel, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, en este tema de la medicina tradicional, pues no sé si en mayor medida hay representantes femeninos y a lo mejor esto pudiera incidir en la falta de un reconocimiento científico. ¿Tú crees que esto incida o que sea cierto, no? ¿Hasta qué punto? Pues yo considero que sí incide, ¿no? Que sí incide, si de por sí incide en las médicas, ¿no? En las médicas alópatas o hablando de biomedicina, ¿no? Incide también en la medicina tradicional, ¿no? Em, Hay como más un respeto hacia un curandero que una curandera, ¿no? Claro que también hay que reconocer que las parteras, ¿no? Porque también hablar de parteras creo que se llevarían un programa aparte de parteras. Em, Hablando de parteras, ellas tienen un reconocimiento y una legitimación social en la comunidad, ¿no? Para la ciencia no, pero en las comunidades sí lo hay, ¿no? ¿Y hay parteros hombres? Sí hay parteros hombres, pero es más común que haya mujeres, Ok, parteras mujeres. ok, ok. Y de pronto, ¿qué es lo que tú considerarías que es, pues, necesario para tener un sistema, o si no es necesario, ¿no? Para tener un sistema de salud en donde de alguna manera se respete, pues, tanto lo científico como lo tradicional. ¿Es posible? Yo creo que le deben dar su lugar a la medicina tradicional. Por algo sigue existiendo, ¿no? Creo que el Estado mexicano está en deuda, ¿no? Con la población porque no hay infraestructura en salud suficiente en el país y siempre, históricamente, la medicina tradicional como que sale em, en ayuda de la población, ¿no? Entonces, en las comunidades se atienden con el médico tradicional, primero, porque funciona, y segundo, porque es el sistema curativo que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que se le debería de dar el valor, el peso y la legitimación a la medicina tradicional, ¿no? Tan solo por estos conocimientos y que han ayudado a la gente durante muchísimos, muchísimos años. ¿Y cuál es la importancia, Pati, ahí de que no se pierdan estos aportes de la medicina tradicional? O sea, bueno, entiendo que me podrías decir, bueno, pues todos estos conocimientos y resultados, ¿no? Que han Ujú. tenido, pero ya desde un punto de vista más, pues ya de una formación distinta, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es esta importancia de que no se pierdan? Pues yo considero sí que sí es muy importante. Em, es que la medicina tradicional forma parte del día a día. ¿No? O sea, las enfermedades que les llaman enfermedades culturales, ¿no? Como el susto, el empacho, el mal de ojo, están vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Y las personas se siguen tratando con medicina tradicional para recuperar su tonali, ¿no? Para
no sé, para curarse de un dolor de estómago, ¿no? Un dolor de panza, ¿no? Se siguen curando del empacho. Entonces, yo considero que es muy importante que prevalezca, ¿no? Este conocimiento y que sea heredado de generación en generación. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante que mis alumnos, que son estudiantes de medicina, hablen y se sientan en confianza para poder decir, bueno, es que mi abuelita o mi bisabuelita era partera, o a mí me curaban de empacho cuando era chiquito, ¿no? Y que ellos se sientan orgullosos de ese conocimiento en plantas medicinales y en otros, ¿no? No solamente en plantas, sino en animales y en otras estrategias curativas que tiene la medicina tradicional. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, nos hablas de estas cuestiones de plantas, de animales y demás, y a lo mejor para una persona muy ortodoxa es así de, ay, ¿cómo me van a curar de esa forma, no? Y tú bien lo mencionabas que tiene que ver también con pues, las decisiones del poder que se tome en ese momento. Pero entonces, si hablamos de acciones del Estado que deberían de implementarse a partir de políticas públicas, de pronto, ¿qué tendríamos que hacer para seguir apoyando a los temas de, pues, si no de investigación o tal vez sí de investigación, desde seguir fortaleciendo la medicina, pues, tradicional? Híjole, yo creo que es difícil porque cuando hablamos o sea, de un fortalecimiento o yo considero que la medicina tradicional sigue existiendo porque no necesita la legitimación del Estado. O sea, yo considero, ¿no? Mi visión antropológica es que a la medicina tradicional no tiene que venir a decirle el Estado o la ciencia, sí funcionas, sigue Ujú. trabajando, porque ellos han trabajado todo este tiempo, ¿no? Claro, con sincretismos, ¿no? Desde la época de la colonización, pues vemos, ¿no? Que se ha ido mezclando y con conocimientos europeos, españoles, árabes, africanos, ¿no? Y se han ido mezclando hasta tener a una medicina tradicional mexicana, ¿no? En este caso. Y los médicos tradicionales, pues duermen tranquilos y no necesitan esta legitimación, ¿no? Necesitarían, en todo caso, una legitimación social, ¿no? De su Mm. comunidad y la comunidad se los da. O sea, les da su lugar a los médicos tradicionales y médicas tradicionales. Entonces, más bien al Estado le tocaría respetar ese conocimiento, ¿no? Sí. Sí, sí, porque cuando se habla de regulación, de certificación, de capacitación, entonces ahí en automático estás minimizando todo el conocimiento que tienen en la medicina tradicional. Pero a lo mejor, Norma, y todo lo que platicábamos en los primeros bloques, que el Estado como que sí la reconoce, ¿no? Pero no se mete más allá. O sea, platicando con Patty, no sé si ahora lo veo de manera diferente, el que no se metan más allá, porque pues con que la respeten y con que la reconozcan, puede ser un buen paso, ¿no? Para la medicina. No lo sé. Pero bueno, entonces, Pati, aquí en lo que tú nos estás diciendo, ¿tú consideras que la medicina alternativa puede complementar a la científica o son caminos totalmente diferentes? Bueno, la medicina alternativa, ¿no? Que estamos hablando de esta que proviene de las medicinas tradicionales, la medicina alternativa también es conocida como medicina complementaria, ¿no? Entonces, ¿qué es justo lo que hace? Complementa el tratamiento que da el médico, ya sea alópata u homeópata, ¿no? Entonces, esta medicina complementaria no te pide que dejes tu tratamiento alópata, ¿no? Es como elección, porque lo que hace es complementar tu tratamiento. Y generalmente lo que hacen las medicinas alternativas y complementarias es mejorar la calidad de vida del paciente.
¿no? Entonces, eso es lo importante. O sea, creo que todas las medicinas, tanto alternativa como tradicional, como alópata, homeópata, estas medicinas lo que buscan es recuperar la salud del paciente. Entonces, eso es lo que considero. Y en este sentido, con lo que nos mencionas, me gustaría como saber de pronto si no, si lo que tenemos que hacer es respetarla, ¿no? A la medicina tradicional, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora al revés, ¿no? Tal vez a tratar de proteger esos conocimientos. A lo mejor no le importa tanto al Estado, ¿no? Con lo que tú mencionas, pero ¿habrá una parte médica que le sople al Estado, que le diga, oye, sí, es que científicamente se ha podido comprobar que tal planta sí ayuda y sí hay que proteger la planta? ¿Eso sí se hace o tampoco? Pues es que yo creo que ahí entran otros intereses como la industria farmacéutica, Mm, que entonces ahí nos estaríamos metiendo en otra cuestión, ¿no? El, por ejemplo, el hecho de saber utilizar una planta medicinal que evidentemente, bueno, ahorita ya están los químicos, ¿no? O se pueden sustituir, ¿no? La sustancia activa, pero la sustancia activa de la planta o no sé, de algún animalito, porque también los usan, ujú, eh, la sustancia activa viene de ahí. ujú. Entonces, más bien es cómo lo van la regulación lo que quiere es precisamente pues limitar el uso de esas Mm, plantas, ¿no? Entonces, te digo, ahí ya vendría otra cuestión ya con industria farmacéutica, uy, que entonces, también varias comunidades pues han peleado también por mantener este tipo de prácticas, ¿no? Con el uso, por ejemplo, de plantas sagradas también. ujú. Sí, porque me parece que esa es otra de las cosas que podríamos retomar, porque hay como un boom de justo plantas mágicas, ¿no? Y Ujú. entonces en esta cuestión de no, sí, pero pues yo quiero, pues sí, sanar mi cuerpo, mi mente, pero también hasta qué tanto se ha explotado desde tu mirada y con la medicina tradicional, con estos pequeños minutitos que nos quedan, si este boom ayuda o más bien perjudica. Pero también ahí, Pati, quisiera complementar lo que dice Norma, porque también en este boom han surgido como mucha charlatanería también. Y entonces es algo que desprestigia y que pues pierde credibilidad también un poco esta parte de la medicina alternativa, bueno, tradicional. Bueno, en el uso de plantas sagradas es como es un uso restringido, o sea, depende de la cosmovisión. Entonces, no es como, muchos lo usan como para atraer turistas o para, Ujú. pues para meterse ahí, no sé, el honguito, Peyote. el peyote, ¿no? Ujú, Pero al menos a mi visión debe ser con una conciencia y debe ser em, con una guía, con un guía o guía espiritual que va a ser un miembro de la comunidad. O sea, no puedes consumir los hongos de manera, nada más de, ay, sí, venga, me voy a comer este honguito, ¿no? Sino debe ser en familia de 13, consumir los niños santos. Entonces, todo tiene su lógica y yo creo que sí perjudica el que lo vean como una atracción turística, ¿no? Porque pierde toda esta parte de la cosmovisión que lleva el grupo que consuma esa planta, ¿no? ujú. Porque hay varias plantas y lo consumen distintas comunidades, ¿no? Ok, ok. Pues chicas, andamos ahí, sobre los tiempos, ahí le estoy pegando al micro. Sobre los tiempos, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa comercial y seguimos platicando de estos temas? Sí, Sí, Va. adelante. regresamos. Pues entonces, recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Nos pueden escuchar a través de las redes sociales de CIMAC
ahí también nos pueden escribir. Este video y los videos pasados, pues también los pueden revisar en CIMAC TV, en YouTube. Y pues si quieren hacernos una llamada al número de cabina, pues pueden hacerlo al 5535-084761. 5535-084761. Volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre, pues, la medicina, bueno, ahorita ya nos explicaron, tradicional, que no es lo mismo, la medicina tradicional y el derecho, pues, entre la protección al saber ancestral y la necesidad de regulación. Y hoy está con nosotras, pues, una invitada especial, Alma Patricia Segura Romero. Y bueno, estamos haciendo por ahí unas preguntitas. Y tengo una en específico, tomando en consideración, pues lo que leíamos en tu semblanza, que digamos, tu expertise es la antropología y de pronto cómo en la labor o en tu experiencia, mostrando pues otra mirada de la medicina a partir de tus conocimientos, ha servido o ha tenido resistencias o ha cambiado visiones a los profesionales de la salud que están en preparación y que pasan por tus manos. Bueno, pues yo espero que sí cambie la visión. Em, a veces es un tanto difícil llegar como a los alumnos, a las alumnas de medicina, por esta formación cientificista que tienen, por esta formación biologicista y positivista que pues tienen por ser una ciencia, ¿no? Pero es muy importante para nosotros, ¿no? Los formadores de antropología médica, que los futuros y futuras médicas tengan empatía, ¿no? Que tengan empatía, que tengan sensibilidad ante otros conocimientos curativos. Que si bien no les pedimos que hagan una limpia, sí les enseñamos que existen las limpias, les enseñamos las estrategias curativas, les enseñamos los conocimientos curativos, no solamente de la medicina tradicional mexicana, ¿no? En la materia les enseñamos también medicina, de qué va la medicina tradicional china, un poquito, y de qué va la medicina tradicional de la India o Ayurveda. Entonces, así les vamos mostrando qué tipo de prácticas tienen y para que ellos cuando lleguen a la clínica, cuando lleguen con el paciente, sepan cómo orientar a su paciente, ¿no? Y les den un trato digno. Pues sabemos que muchos de nuestros estudiantes se van al servicio social y llegan a zonas rurales, llegan a otros estados y no solo en otros estados, también en la ciudad incluso se pueden encontrar algún paciente que tenga alguna enfermedad cultural, ¿no? Que así les llamamos, o síndrome de filiación cultural, que serían esos que ya les había mencionado del empacho, del susto, el mal de ojo, la envidia, bueno, y hay muchísimos, ¿no? Que están vigentes todavía en la medicina tradicional mexicana. Entonces, uno de nuestros objetivos es precisamente sensibilizarlos ante estas formas de curar y también ante estas otras cosmovisiones, ¿no? Estas formas de entender el universo, de entender la vida. Porque no todos venimos de la misma realidad y no todos tenemos los mismos privilegios, ¿no? O sea, si hablamos de el privilegio que es ser estudiante de medicina universitario en Ciudad de México, o sea, que ellos sean conscientes de que están en un lugar de privilegio y que entonces este conocimiento que ellos están adquiriendo, que no va a ser un conocimiento que cualquiera tenga, ¿no? Que lo usen de buena forma, ¿no? Que le den a su paciente esta atención digna que merece todo ser humano. Entonces, eso es como lo que buscamos. Y hay alumnos que sí, que les gusta, que cuando me los encuentro después de muchos años me dicen, me acordé de usted porque vi a una señora que me dijo que estaba enferma de tal cosa, ¿no? O
Y hay muchos otros que dicen que en la ciudad pues nunca se toparon con eso, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis alumnos, se van a acordar de mí, se van a acordar de mí cuando llegue una paciente, por ejemplo, que después de parir se cubra la cabeza, ¿no? Muchas se cubren la cabeza y eso tiene una explicación que viene desde el México prehispánico. Entonces, desde hablarles de la conformación del cuerpo que había en Mesoamérica, no solamente en Mesoamérica, sino también tenemos en el centro de México, en el norte de México, en el sur de México, ellos entienden el cuerpo de distinta forma a como se entiende de una manera occidental. ¿No? Entonces, ser conscientes de ello, ser conscientes de las diversas realidades de las que pueden venir las personas, ¿no? Así como se habla ya de juventudes, de infancias, de maternidades, paternidades, también, o sea, todos venimos de entornos diferentes y hay que tomarlo en cuenta para atender a los pacientes. Y, por ejemplo, en mi escuela quedamos a medicina y homeopatía. Para el médico homeópata es como más sencillo que para un alópata, considero yo, eh, entender al ser humano en su complejidad, que es un ser humano con emociones, con pasiones, tomar en cuenta en la historia clínica que hacen en homeopatía tan minuciosa, ¿no? Desde en dónde te sientas a escribir, cómo son tus relaciones sociales, cómo son tus relaciones afectivas, o sea, te preguntan todo sobre tu día a día para poder diagnosticarte, ¿no? Y en la biomedicina, pues no se van tanto al detalle, sino que generalizan, ¿no? Entonces, el paracetamol, ahí va, pues le duele la cabeza, órale, ahí va el paracetamol, ¿no? Un antipirético para la fiebre. Entonces, en homeopatía, ¿no? En homeopatía van a curar de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, como que el último síntoma va a ser unos granitos, ¿no? Un sarpullido. Ese sería el último síntoma. Y cura desde lo mental, ¿no? Hacia afuera. Oye, y en ese punto tengo una pregunta que siempre la saco cuando tenemos estos temas, bueno, cuando también hablo de estos temas también en clases y demás, de cómo la medicina, la alópata, de alguna manera se ha fijado o se ha creado o se ha establecido a partir de modelos masculinos, ¿no? O sea, es el dolor de la cabeza, sí, pero del dolor de la cabeza que estudiamos de 50,000 hombres, ¿no? No, o como el tema del infarto en las mujeres, ¿no? Que no son los mismos síntomas de los infartos de hombres y de mujeres, y que a veces muchos de esos síntomas cuando tú se los expones a un médico alópata de cualquier enfermedad pues igual estás tú loca, ¿no? Porque no traes esto. Pero en la medicina tradicional con esta forma diferente de ver a la persona y su cuerpo y su historia de vida, sí tiene otro componente, ¿no? O sea, aquí sí, o pregunto, ¿no? Aquí sí es una cuestión de analizar el cuerpo en su dimensión, sea hombre o mujer, o es como la alópata que es así como de, va por eso, nada más es este cuerpo, ¿no? Y es el hombre, y de aquí aplicamos todo lo que se pueda implementar. Bueno, en la medicina tradicional van a tener cada médico tradicional, cada sanador va a tener sus estrategias y sus formas de diagnóstico en la medicina tradicional, que como quedamos, no es lo mismo que una medicina alternativa, ¿no? O que no es lo mismo una medicina, la medicina homeopática no es una medicina tradicional. Entonces, en la medicina homeopática, tienen una forma de hacer su historia clínica, tienen una forma personalizada, ¿no? De ver qué elemento, sí, qué sustancia es la que te va a curar, ¿no? Desde bueno, lo que ellos llaman miasmas, digo, yo no soy médico homeópata, pero convivo con muchos, entonces ahí ellos sí tienen una forma de entender el cuerpo, tienen una forma de entender al ser,
¿no? Ujú. Específica y es muy particular, ¿no? De hecho, hay homeópatas que son unicistas y que ellos dan un medicamento para tal persona, específicamente para esta persona, ¿no? En la medicina tradicional, pues ellos tienen sus formas de diagnóstico también. Ok. Pues bastante interesante. Pues Sí. nos has aclarado muchas dudas, porque, bueno, al menos nosotras en la primera parte de que hablábamos de este programa, pues habíamos hecho esta asociación entre medicina tradicional y medicina alternativa, que bueno, que ya nos corregiste para poder dar como toda la información certera. Pero lo que quisimos rescatar y con tu participación se abona más es cómo, o al menos rescato esta parte de no necesariamente tenemos que jalarlos a un sistema hegemónico, sino más bien es respetar porque pues la experiencia ha dado resultados y que pues desde ahí tener otra mirada, y eso también es como muy humano, ¿no? De pues al final yo voy a donde me sienta bien, ¿no? Y acudir al médico o a un hospital. Hace poco May lo vivió conmigo, ¿no? De cómo me puse mal y tuve que ir al hospital y solo anduve peregrinando. Sí me atendieron, pero pues sí fue un sufrir más de lo que de por sí estaba yo ya sufriendo de los malestares, ¿no? Pero te damos las gracias por pues este tema en específico que nos hayas compartido. Me dice por acá Mike que tiene problemas con su micrófono. No hay ninguna cuestión, no importa. Pero no sé, Patti, si tú quieras dar como un último mensaje que pues consideres que es importante para nuestro auditorio en relación a este tema. Bueno, nada más ahí aclarar, por ejemplo, de las medicinas alternativas y complementarias que se desprenden de medicinas tradicionales, como la medicina tradicional china y la medicina tradicional de la India, y ahí encontraríamos estas medicinas alternativas y complementarias como es la reflexología, la acupuntura, la moxibustión, ¿no? Los masajes, ¿no? Esos serían en algunas medicinas alternativas y complementarias. Y bueno, que la medicina tradicional, pues su respaldo lo tiene con la comunidad y a eso ha durado durante siglos, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. Mai tiene ahí unos pequeños problemas en cuanto a su equipo, no hay ningún tema, pero aquí está con nosotras. Y pues no nos queda más que pues volverte a agradecer. Te dejamos el espacio abierto de tu programa, Reivindicando Derechos, para que pues si hay algún otro tema pues que queramos de pronto ahí explorar, pues tú puedas venir acá y explicarnos. Y pues ya saben que también si tienen alguna duda en específico de este programa, pues nos pueden escribir a través de las redes sociales. Y bueno, pues ahí iremos poniendo atención a sus dudas, que esto pues fue bastante interesante. También recuerden que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org y que si pues quieren revisar nuestros videos anteriores, pueden pues entrar a YouTube, a CIMAC TV, ahí también están todos nuestros videos. Pues de nueva cuenta, pues gracias chicas por estar acá y pues no nos Gracias. queda más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.